Estimados amigos, en nuestro primer enfoque de 1990 vamos precisamente a conversar sobre las perspectivas económicas venezolanas para el año que recién se inicia. Yo creo que un buen comienzo para esta conversación es hablar acerca del posible comportamiento de los precios, es decir, la posible presión inflacionaria que pudiera presentarse en el presente año. Las autoridades económicas, durante sus declaraciones de fines de año en diciembre pasado, hablaron e insistieron mucho sobre la prioridad que se le va a dar dentro de la política económica del presente año al control de la inflación, es decir, a mantener la inflación a raya, cosa la cual me parece por demás importante porque, como ya hemos dicho en múltiples programas del pasado, ese tiene que ser uno de los objetivos centrales, si no el objetivo más importante, que por lo menos en el corto plazo tiene que privar dentro de nuestra economía, porque es el control de la inflación la que permitirá, en cierto modo, tener un comportamiento razonable en otra serie de variables claves como las tasas de interés, la tasa de cambio, la que posibilitará en cierta medida también el crecimiento económico en magnitudes de consideración, etcétera. Por lo tanto, pues es por demás importante que realmente se controle la inflación. Ahora bien, ¿qué se puede esperar en materia inflacionaria durante el presente año? Bueno, en uno de los programas recientes que hicimos en esta serie a fines del año pasado, comentábamos que la presión inflacionaria en 1989 muy probablemente todavía sea una presión inflacionaria elevada. No creo que nos debe llevar a demasiado optimismo de que en el presente año vamos a ver una inflación sustancialmente baja o una inflación próxima al 10%, ni nada de esto, sino que por el contrario yo creo que 1990 va a ser todavía un año de inflación relativamente alta, y si bien no va a ser tan alta como la de 1989, año en el que se padeció la mayor presión inflacionaria de que se tenga memoria en la historia reciente de la economía venezolana, en el año 1990 todavía vamos a padecer desgraciadamente una inflación de relativa importancia. Esto se va a deber a una serie de circunstancias. Si, por ejemplo, el gobierno es eficiente en neutralizar o evitar presiones inflacionarias que procedan, por ejemplo, por exceso de demanda o un crecimiento desbocado o desmedido de la demanda, todavía van a estar presentes en la economía una serie de aumentos en los costos de producción que van obviamente a reflejarse en el incremento de los precios. Así, por ejemplo, el incremento de los salarios que se comenzó a operar a partir de enero de este año, el aumento mencionado y prácticamente seguro del precio de la gasolina también va a incrementar el costo del transporte, la posible el posible digamos deseo de los empresarios de incrementar sus márgenes de beneficio también va a implicar mayores costos de producción, mayores presiones sobre los precios, y todo este aumento en los costos de producción van a generar incuestionablemente presiones inflacionarias adicionales, aun cuando las mismas todavía es previsible que sean relativamente bajas. Pues bien, si se logra, por ejemplo, estabilizar la inflación mensual promedio en torno al 2,5, al 2 o el 2,5% por mes a lo largo de todo el año 1990, que sería una inflación sustancialmente menor a la del año 1989, estaríamos diciendo que entre diciembre de 1989 y diciembre de 1990, la inflación puntual, la inflación entre esas dos fechas, podría estar en torno al 32, 33%, 34%. Pero cuando comparamos el índice de precios promedio de todo el año 1990 con el índice de precios promedio de 1989, nos vamos a dar cuenta que la inflación promedio, es decir, la variación entre esos dos índices promedio, va a estar muy por encima del 40%, muy posiblemente se podría ubicar en torno al 45%. Esto va a implicar que el costo de vida promedio del venezolano se va a incrementar en el año 1990 en ese porcentaje, aproximadamente en un 45%. Y es muy poco probable que los ingresos monetarios, los ingresos nominales de los venezolanos, se incrementen en un porcentaje similar, por lo que no sería nada de extrañar que en 1990 el poder adquisitivo de la población venezolana, el poder adquisitivo del ingreso del venezolano, tienda a manifestar o a sufrir una nueva contracción, aun cuando mucho menos intensa que la que se operó en el año 1989. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué impactos o qué efectos va a tener
esa inflación todavía elevada y esa posible, por lo menos, limitación en el poder de compra del ingreso de los venezolanos sobre el resto de la actividad económica. Ya regresamos. La inflación relativamente alta que se va a vivir o se espera para el año 1990 y la consecuente contracción del poder adquisitivo del ingreso del venezolano promedio, sin duda alguna va a tener un efecto muy importante sobre el resto de las variables económicas venezolanas. En efecto, esa mayor inflación sin duda alguna va a impactar el poder adquisitivo de la población, va a limitar la capacidad de compra de la población y ello se va a reflejar en un limitante muy importante del consumo privado. Es decir, la variable más importante de la demanda agregada interna, de la demanda total que se realiza dentro de la economía venezolana, como es el consumo privado, va a estar limitado como consecuencia de esa, digamos, de esa reducción o por lo menos limitación del poder adquisitivo del venezolano promedio. Por lo tanto, no podemos esperar que por la vía de una expansión del consumo privado se origine o se genere un estímulo a la actividad productiva. Igualmente, la otra variable de demanda del sector privado, como es la inversión del sector privado, muy probablemente muestre también un dinamismo relativamente bajo. En primer término, porque todavía no están claros las reglas de juego que van a implantarse o que van a estar presentes en el resto de la década, por ejemplo. Y luego tampoco está claro cuál es el mercado, la evolución posible del mercado para esas nuevas inversiones y por lo tanto el inversionista va a pretender o va a intentar más bien postergar su decisión de inversión hasta que las cosas estén un poco más claras, hasta que realmente se vea un panorama más limpio en el futuro inmediato después de superarse este plan de ajuste o esta fase de ajuste que se ha venido viviendo desde el año 1989 y que muy probablemente continuará a lo largo de 1990. Igualmente, otro factor que también va a contribuir a limitar la inversión del sector privado van a ser las aún elevadas tasas de interés que van a privar por lo menos durante el primer semestre del presente año, porque al mantenerse la tasa de inflación relativamente alta, las tasas de interés también se van a mantener elevadas. Y si bien es factible que esa variable financiera, que ese precio del financiamiento, como es la tasa de interés, muestre una tendencia más bien hacia la moderación, hacia la baja, no creo que debemos cifrarnos grandes esperanzas los venezolanos de que va a haber un derrumbamiento de las tasas de interés y que las tasas de interés elevadas son cuestiones del pasado. Creo que todavía vamos a vivir en el presente año tasas de interés relativamente altas y si bien es posible que las mismas muestren una cierta tendencia a la baja, en todo caso la misma será de carácter moderado por la estrecha vinculación que ya hemos identificado en muchos programas anteriores entre la tasa de inflación y la tasa de interés. Si la tasa de inflación puntual está en el orden del 30 y tanto %, si la inflación promedio por mes, por ejemplo, llega a ubicarse en torno al 2,5% por mes, pues eso significará que las tasas de interés mantendrán todavía un nivel relativamente elevado, buscando precisamente el logro de un objetivo esencial y fundamental que tiene que existir en todo momento en la economía, que es la de mantener tasas de interés reales positivas, es decir, que las tasas de interés nominales superen a las tasas, a la tasa de inflación. Obviamente, el encarecimiento del dinero, el encarecimiento del financiamiento es uno de los factores que también frenará la demanda, o mejor dicho, las decisiones de inversión del sector privado. Por lo tanto, en general se puede decir que no va a haber un mayor estímulo al nivel de actividad económica proveniente de la demanda interna del sector privado, porque ni el consumo privado ni la inversión privada van realmente a mostrar un dinamismo mayor. Posiblemente por el lado de las exportaciones pudiera continuar viéndose o operándose un estímulo importante a la actividad productiva, pero en todo caso no creo que por esa vía de las exportaciones podamos cifrar grandes esperanzas de que vamos a poder lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto no petrolero muy importante. Sin embargo, donde sí hay la posibilidad de un dinamismo bastante intenso en variables de demanda es en la demanda del sector público,
porque como lo han venido anunciando las autoridades económicas y también el mismo presidente de la República en su mensaje de fin de año de 1989, el día 30 de diciembre pasado anunció la puesta en marcha de una serie de planes de inversión de importancia, básicamente terminando obras que están aún por concluir, dándole mantenimiento a infraestructura, construyendo nuevas obras de infraestructura vial, ferrocarrilera, etcétera, y también poniendo en marcha una serie de planes sociales, que inclusive muchos de ellos fueron anunciados para 1989, pero que por una serie de razones, en buena medida políticas y burocráticas, no pudieron implantarse o ponerse en marcha en el año 1989, pero que aparentemente van a ponerse en marcha con toda intensidad y plenitud en el año 1990. Ello va a implicar sin duda alguna una expansión del gasto público en una magnitud de relativa importancia, haciendo que tanto el consumo y particularmente la inversión del sector público sí muestren un crecimiento sustancial. Ese incremento en la demanda del sector público obviamente sí va a ser o va a traducirse en un factor de estímulo en el nivel de actividad económica, porque a través de ese mayor gasto público se va a inyectar a la economía una mayor cantidad de recursos con la finalidad precisamente de generar nuevas fuentes de empleo, con la finalidad de inyectar recursos a la actividad económica y por esa vía estimular el nivel de actividad económica, y será muy probablemente en el comportamiento o en el dinamismo de la demanda del sector público donde se podrán cifrar algunas esperanzas de estímulo a la actividad productiva. De allí pues que no creo, no comparto ese optimismo tan generalizado de que en el año 1990 va a ser un año de crecimiento relativamente elevado, que va a ser un año de un crecimiento sólido e importante. Creo sí que se puede lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto no petrolero, es decir, de la producción distinta a petróleo, pero en todo caso de producirse ese crecimiento creo que va a ser un crecimiento relativamente marginal, no tan elevado como se han ido anunciando por algunos voceros del gobierno. Creo, sin embargo, que se puede aspirar a tener un crecimiento económico positivo, en torno a un 1% posiblemente, o quizás ligeramente más de esa magnitud, pero en todo caso ese crecimiento va a ser marginal y ni mucho menos va a compensar la enorme caída de la producción que ocurrió en el año 1989. Ese dinamismo relativamente escaso de la actividad productiva también se va a reflejar en el sector laboral, no debiéndose cifrar grandes esperanzas de que va a haber una mejoría sustancial en el sector laboral. Sin duda alguna, los nuevos planes de inversión y los nuevos proyectos sociales que impondría o que implantaría el gobierno a lo largo de 1990 van a generar fuentes de empleo en cantidades importantes, en magnitudes de consideración, y ello sin duda alguna se va a reflejar favorablemente sobre el sector laboral. Pero el bajo dinamismo económico y la inflación todavía relativamente alta, creo que van a limitar en una forma sustancial esos beneficios que va a percibir el sector laboral. Creo que el sector laboral y en general el venezolano promedio todavía va a pasar un año relativamente difícil, no tan complejo y adverso como el año 1989. Yo repito e insisto, el año 1989 ha sido y muy probablemente será el año más adverso que ha vivido la economía venezolana en mucho tiempo y que lo vivirá por muchos años por venir, espero. Pero todavía creo que en el año 1990 la situación no va a ser tan favorable para el sector laboral. Pueden haber, presiones de carácter social, o de hecho, yo creo que es lógico esperar ciertas presiones sociales que todavía estarán presentes, básicamente porque al no haber un mayor dinamismo en el nivel de actividad económica y al haber todavía un nivel de inflación relativamente alto, no creo pues que eso nos deba llevar a un optimismo pleno de que la situación laboral va a mejorar en una forma sustancial y que los problemas de la masa trabajadora van realmente a desaparecer a lo largo del año 1990. Otra de las, de las variables importantes que pudiéramos visualizar, y volviendo pues al tema ya mencionado de las tasas de interés, es que esas tasas de interés probablemente se mantengan en niveles relativamente altos. Ello se va a deber, en primer término, como ya dije, a la inflación todavía elevada que se espera para el año 1990.
Pero en segundo término, porque si bien vamos a ver una política de gasto fiscal relativamente expansiva, relativamente laxa, a través de la cual se van a inyectar a la economía recursos en magnitudes de consideración para estimular la actividad económica a través de los planes de inversión, los planes de mantenimiento de infraestructura y los planes sociales, yo creo que le queda a las autoridades monetarias, básicamente al Banco Central, la necesidad de seguir implantando una política monetaria más bien de carácter restrictivo, ni siquiera de carácter prudente, sino más bien de carácter restrictivo, con la finalidad de que la cantidad de medios de pago disponible, la cantidad de dinero en poder del público, sea relativamente limitada, para así evitar que esos recursos excedentarios se canalicen hacia demanda especulativa de divisas, que eleven el tipo de cambio en magnitudes relativamente desproporcionadas o elevadas, o incluso a impedir que esos recursos que se inyectan por la vía fiscal debido a todos estos planes adicionales de gasto se traduzcan en un exceso de dinero en poder del público que a su vez tienda a generar una situación de inflación quizás de carácter especulativo por la vía de la demanda. En consecuencia, es lógico esperar que la política monetaria implantada por el Banco Central siga siendo, por lo menos durante el primer semestre del presente año, de carácter restrictivo. De hecho, ya vemos que el Banco Central está haciendo una nueva emisión de estos bonos novedosos que ha sacado al mercado, los bonos del cero cupón, que básicamente lo que intentan o lo que buscan es que a través de su venta al público, el público al adquirir esos bonos simplemente le entregue al Banco Central una masa de dinero importante y que esa institución, el instituto emisor, simplemente esterilice esos recursos, saque esos recursos del medio económico, del público, y de esa forma se mantenga a raya la magnitud de medios de pago en poder del público y así se eviten acciones especulativas sobre el dólar que eleven el tipo de cambio en forma desproporcionadamente elevada. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso. Vamos a ver, bueno, qué otras cosas se pueden prever para el año 1990, además de unas tasas de interés todavía relativamente altas como producto de esa política monetaria de carácter restrictivo, como producto de esa limitación en la cantidad de dinero en poder del público y consecuentemente en la limitación en las posibilidades de otorgamiento de crédito por parte de las instituciones financieras, que sin duda alguna se reflejarán o harán que las tasas de interés se mantengan todavía en niveles altos. Vamos a ver, cuando regresemos de comerciales, bueno, qué se puede esperar, por ejemplo, en materia cambiaria y en materia del sector externo, en materia de las transacciones externas de nuestra economía. Ya regresamos. El comportamiento esperado y ya mencionado para una serie de variables fundamentales en la actividad económica a lo largo de 1990, que ya hemos mencionado en los dos segmentos anteriores, sin duda alguna va a tener un impacto muy directo y muy contundente sobre las variables externas de la economía. Quizás un primer aspecto que vale la pena resaltar en este sentido es que las importaciones de mercancías se espera que en 1990 muestren un incremento sustancial que inclusive puede ser superior al 15% en valor, expresando esas mercancías en términos de dólar o en dólares. Esto se va a producir después de una contracción sumamente violenta de esas compras externas en el año 1989, haciendo que en el año 1990 las mismas puedan quizás ubicarse muy por encima de los 8.000 millones de dólares, quizás en torno a los 8.500 millones de dólares, que es una magnitud sustancialmente superior a la del año 1989. Esto va en concordancia con los mayores requerimientos de materias primas, de bienes intermedios, de productos finales, etcétera, procedentes del exterior, y es lógico prever que estas importaciones aumenten, máxime cuando la continuación de la política comercial anunciada por el gobierno va a implicar que a partir del mes de marzo se van a reducir los aranceles máximos
al 50%, lo cual en cierto modo abaratará la tasa efectiva de cambio aplicada a esas compras en el exterior, y en consecuencia eso pudiera hasta estimular la adquisición de ese tipo de bienes en el exterior. Sin embargo, es importante mencionar también que si bien va a haber pues ese incremento de las importaciones en magnitudes de consideración, también es muy probable que se produzca un incremento de las ventas en el exterior, que las ventas por concepto de petróleo y de otros tipos de bienes, las exportaciones muestren también un aumento de consideración en el año 1990, y que en consecuencia en el año que recién se inicia acabemos con un saldo comercial del orden de los 3.500 a 4.000 millones de dólares, positivo, con un superávit de esa magnitud. Es decir, que las exportaciones de mercancías superen en 3.500 o 4.000 millones de dólares a las importaciones de mercancías o bienes. Esto muy probablemente hará que la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, donde se agrupan todo lo que son las exportaciones e importaciones de mercancías, de servicios y de transferencias enviadas o recibidas del resto del mundo, termine en un saldo positivo, en un saldo favorable, posiblemente en torno a los 1.000 millones de dólares, un saldo de consideración que sin duda alguna se va a reflejar en forma positiva, digámoslo así, en los resultados del sector externo de la economía. La cuenta capital de la balanza de pagos, es decir, donde se registran todo lo que son los movimientos financieros con el resto del mundo, es probable que este año arroje un saldo mucho más favorable que en el año 1989, ya que el año precedente fue un año que afectó muchísimo esa cuenta capital debido a la problemática de las cartas de crédito. Se pagaron cartas de crédito pendientes de 1988 en una magnitud superior a los 4.000 millones de dólares, y se abrieron nuevas cartas de crédito en un monto sustancialmente menor, simplemente porque se estaba importando menos. Por lo tanto, se pagó mucho más de lo que se volvió a obtener a través de la reapertura de cartas de crédito. Y en consecuencia eso hizo abrir una brecha en la cuenta capital muy importante, que hizo en 1989 arrojar un saldo deficitario de mucha consideración. Al no ser recurrente este problema de las cartas de crédito en 1990, es lógico esperar que ese problema, ese factor desfavorable, esa brecha del año 1989 no esté presente, y que consecuentemente eso contribuya a dar como resultado una balanza en cuenta capital mucho más favorable. Si a esto nosotros sumamos los efectos positivos que sobre esa cuenta de capital, sobre esos movimientos de capitales financieros, puede tener los resultados de las conversaciones o negociaciones con la banca acreedora internacional, que están a punto de terminar de acuerdo a los anuncios hechos por las autoridades financieras del país, pues todo ello tiende a sumarse para que el resultado de la cuenta capital no sea adverso en el año 1990, pudiendo inclusive preverse una situación de práctico equilibrio en esa cuenta. Si la cuenta corriente está en superávit y la cuenta capital está prácticamente en equilibrio, es lógico esperar también que las reservas internacionales del país muestren una expansión en el año 1990 de relativa consideración, y todo ello sin duda alguna son buenas noticias en el ámbito de las transacciones externas del país. Vamos a tener un sector externo bastante saneado, bastante sólido, con resultados bastante positivos que sin duda alguna van a ayudar en una forma considerable. Pues bien, esta situación favorable en las transacciones externas del país probablemente contribuyan a eliminar una serie de expectativas negativas, de incertidumbres que en materia cambiaria han estado presentes durante estos últimos meses, y que ha llevado pues al Banco Central a implantar esa política monetaria tan restrictiva, absorbiendo la mayor cantidad de medios de pago en poder del público para limitar la cantidad de bolívares que se canalizan hacia el mercado cambiario, y así impedir el disparamiento o el dislocamiento del tipo de cambio. Ojalá esto suceda así. Sin embargo, es muy difícil, por no decir imposible, hacer predicciones en materia de comportamientos psicológicos o de expectativas del público. Pero, en cierto modo, pues debe llevar a la tranquilidad del venezolano que este resultado tan positivo en el sector externo que se prevé para el presente año pueda, en cierto modo, permitirlo, darle holgura a las autoridades monetarias y cambiarias del país, al Banco Central,
a intervenir, a vender la cantidad de dólares en el mercado que hagan falta y por lo tanto a que no se presenten circunstancias muy adversas o negativas que lleven al nerviosismo de la gente a comprar nerviosamente dólares antes de que éste se dispare. Si esto es así, si no se presentan estas expectativas y si efectivamente el Banco Central continúa con una política monetaria más bien de carácter prudente o restrictivo que limite la cantidad de bolívares que pueden canalizarse hacia el mercado de cambio, y si a la vez las tasas de interés mantienen niveles reales positivos, es posible pues aspirar, digámoslo así, no esperar, sino aspirar a que no hayan mayores movimientos especulativos en el mercado cambiario y por lo tanto a que no hayan presiones que disloquen el tipo de cambio en ese mercado. Sin embargo, es lógico también esperar que el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar muestre una tendencia al alza, una tendencia perfectamente natural y lógica, porque en la medida en que haya mayor inflación interna que externa, pues es lógico también prever que el tipo de cambio se ajuste por lo menos por el diferencial inflacionario dentro de una economía. Ya que si se pretendiese, por ejemplo, congelar el tipo de cambio a los niveles actuales, en torno a 43 o 44 bolívares por dólar, a lo largo de todo el año 1990, pues ¿qué sucedería? Simplemente lo que sucedería es que al encarecerse más rápidamente los productos locales en comparación con los productos en el resto del mundo, los venezolanos se sentirían estimulados a cambiar bolívares por dólares a ese tipo de cambio relativamente fijo e importar cada vez más, lo que sucedió de hecho en el año 1987 y 1988. Y esto hay que evitarlo, hay que mantener una subvaluación del bolívar que mantenga la capacidad competitiva de los productos venezolanos en el exterior, que siga posibilitando y facilitando el desarrollo de las exportaciones y que a la vez desincentive las importaciones especulativas o innecesarias que están presentes en la economía. Y ello solamente se logra en ausencia de expectativas cambiarias que lleven a un nerviosismo, una demanda nerviosa de divisas, se lleva a través de un ajuste periódico del tipo de cambio, permitiendo que el tipo de cambio se ajuste más o menos en torno al diferencial del tipo de inflación. Si este es el caso, pues entonces podríamos estar hablando de que a lo largo de 1989 va a haber una tendencia moderada a la devaluación del bolívar, un encarecimiento moderado y permanente del dólar, pudiendo llevar la cotización de esta divisa a fines de año, quizás por encima de los 50 bolívares, en torno a los 55 bolívares por dólar, y que la tasa promedio que impere a lo largo de todo el año 1990 esté por debajo de los 50 bolívares por dólar. Esto obviamente solo se logrará en caso de que existan, de que no estén presentes una serie de circunstancias adversas, una serie de circunstancias distorsionantes, básicamente generadas por expectativas cambiarias negativas, que hay que evitarlas y que creo que se pueden evitar en una forma efectiva y eficiente en el año 1990 debido a los resultados bastante positivos que se esperan para las transacciones externas del país. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.